del 5 al 9, Salmo 89, del 1 al 4 y del 15 al 18, Romanos 6 del 12 al 23 y Mateo 10 del 40 al 42. Y así lee el Evangelio. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Y este es el Evangelio del día. Y así comenzamos con el sermón de la reverenda Jill Henning. Gracia y paz para ustedes. Les traigo saludos del obispo Kevin Strickland y de todo el personal del Sínodo del Sudeste en medio de este tiempo de pandemia. Parece que esta es una historia interminable de crisis que nosotros como iglesia seguimos luchando para comprender cómo debemos responder y vivir nuestra identidad bautismal. Muchas de nuestras iglesias están comenzando a trabajar en cómo podemos regresar de manera segura a la reunión física como congregaciones. Otros, debido a las poblaciones vulnerables y al aumento de los casos de COVID-19, continúan refugiándose en el lugar seguro y alentando a los miembros a quedarse en casa y adorar como comunidad en línea, en vivo. Estos ciertamente son tiempos únicos como congregaciones y como iglesia. Las congregaciones a menudo luchan con el concepto de cambio porque nunca lo hemos hecho así antes. Y sin embargo, aquí estamos en medio de una crisis que ninguno de nosotros ha vivido antes y estamos tratando de descubrir qué significa ser una iglesia que no se reúne físicamente para adorar y aprender. Estamos tratando de descubrir, cuando volvamos a la adoración física juntos, cómo seremos una comunidad cuando algunos de nuestros miembros no puedan asistir porque sería un riesgo demasiado alto estar en un grupo de personas fuera de su hogar. Estamos tratando de descubrir cómo cuidamos a nuestros vecinos necesitados cuando no podemos hacer campañas de recogido de alimentos y ser voluntarios como lo hemos hecho en el pasado. La iglesia se ve muy diferente a como se veía hace 6 meses. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, creo al observar a los pastores y congregaciones en torno a nuestro sínodo y en todos los Estados Unidos, somos mucho más adaptables de lo que creíamos posible. Sus pastores no recibieron capacitación sobre cómo responder a una pandemia global, al igual que el personal del sínodo, y sin embargo la iglesia no está cerrada. La iglesia no se ha detenido. La iglesia continúa siendo el cuerpo de Cristo en el mundo, quizás más de lo que hemos sido desde que Jesús envió a sus discípulos como misioneros desde el principio. Si lo piensas bien, los discípulos originales tampoco tenían idea de lo que estaban haciendo. No eran eruditos, no eran predicadores, no eran evangelistas. Por lo menos al principio no. Eran pescadores y recaudadores de impuestos. Eran personas comunes y corrientes que, como tú y yo, no tenían idea de lo que significaba seguir a esta persona que se llamaba Jesús. Desde Pentecostés, nuestras lecturas del Evangelio nos han retado a pensar en la misión. Hemos recibido el Espíritu Santo y ahora la pregunta es: ¿cómo nos movemos en el mundo para ayudar a lograr el reino de Cristo? Esta es nuestra tercera semana en el 10º capítulo del Evangelio según San Mateo, donde nos han recordado seguir al grupo de discípulos de Jesús al mundo, proclamar el Evangelio en palabras y hechos, mudarnos a los campos listos para la cosecha y orar que el Señor envíe trabajadores.
Se nos advirtió que no seremos tratados bien en nuestra misión y que creará división esta misión inclusive en nuestros propios hogares. Mateo no nos dice lo que hicieron los discípulos, sino que los estudiosos creen que la omisión es resaltar el discurso de Jesús como un discurso directo a los lectores. Estamos incluidos en la audiencia, en los que escuchan a Jesús, no tanto con una descripción jugada por jugada de lo que ocurrió en el ministerio, sino un relato de su propio ministerio. Al finalizar este capítulo, aprendemos que nuestro papel en la misión no es solo como los que son enviados, sino también aquellos que reciben a otros en misión. En estos breves 3 versículos, Jesús usa la palabra bienvenido 6 veces y nos señala la importancia de la hospitalidad en la promoción del reino. Estamos llamados y llamadas a considerar más profundamente lo que significa dar la bienvenida. Cuando miramos estos 3 versículos de las Escrituras, está claro que esta bienvenida puede y debe ser practicada por nosotros en cualquier momento, sin importar en qué circunstancia o crisis nos encontremos. También nos damos cuenta de que nuestra bienvenida no necesita consistir en grandes actos heroicos. Cualquier acto de bondad simple y básico que ofrecemos como genuina bienvenida, el uno para el otro o la una para la otra, es todo lo que Dios requiere de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor para ver quién lo necesita y tratar de hacer algo al respecto. La teología de la hospitalidad está arraigada en nuestra fe. Una de mis historias bíblicas favoritas es la historia de Abraham y Sara dando la bienvenida a los 3 extraños. De hecho, es una de las razones por las que llamamos a nuestra hija mayor Sara. Si recuerdan la historia, 3 hombres aparecen a la entrada de la tienda y Abraham les da la bienvenida y los invita a quedarse. Les lava los pies y los invita a descansar. Los alimenta y los hace sentir cómodos. No los conoce, pero eso no le importa. Los trata como a la realeza y se hace llamar su sirviente. ¿Quiénes son estos 3 visitantes? No se identifican a sí mismos, pero Génesis 18 nos informa que el Señor se le apareció a Abraham por los robles de Mamre cuando él, Abraham, se sentó a la entrada de su tienda. ¿Es uno de estos 3 realmente Dios, mientras los otros 2 son ángeles compañeros? ¿O los 3 ángeles visitantes están actuando en el nombre del único Dios? ¿Está el único Dios actuando por medio de estos 3 visitantes? Aunque Abraham no sabe quiénes son estos 3 visitantes, parecen saber quién es él. A pesar de que Abraham no les presenta a su esposa Sara, ellos saben su nombre, ellos ya saben su nombre y hacen algunas expectativas sorprendentes de lo que les sucederá para Sara en el futuro. Al dar la bienvenida a estos extraños, Abraham le da la bienvenida a Dios en medio de él. El autor de Hebreos escribe en Hebreos 13:2: no descuides la hospitalidad, porque a través de ellas algunos han entretenido, sin saberlo, a los ángeles. Gente de fe, estamos llamados a promover una bienvenida compasiva, ofrecer hospitalidad radical, y en la parábola final de Jesús en el Evangelio según San Mateo, la que la mayoría de nosotros recordamos como la parábola de las ovejas y las cabras, Jesús nos recuerda que la forma en que tratamos
quienes son los más vulnerables entre nosotros, en última instancia es como tratamos a Jesús. Jesús se refiere a aquellos que son estos vulnerables como los menores entre todos, y cuando los cuidamos y nos preocupamos por Él, por Jesús. Nuestros esfuerzos por acoger y amar a los pequeños es importante porque Jesús lo ve y lo recibe como adoración. Cuando amamos a los pequeños entre nosotros, amamos a Jesús. Cuando nos damos la bienvenida a Dios en nuestro medio. Como dijo una vez San Francisco, es en dar que recibimos. O como dijo Jesús, es en perder la vida que lo encuentras. Entonces, al dar la bienvenida a otros, experimentamos la bienvenida.